Cordial saludo, estimados miembros de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. Le extendemos nuestro agradecimiento a los miembros del seminario Páginas de Estanislao Zuleta, quienes hacen posible esta reflexión al aportar sus valiosas ideas y preguntas. En esta ocasión, presentamos un comentario que parte del fragmento comprendido entre las páginas 99 y 103 de Arte y Filosofía, páginas correspondientes al inicio del capítulo 6. La arquitectura, la muerte y la utopía. Sobre el concepto de lo bello, ya veíamos en las anteriores páginas que Zuleta lo aborda desde lo que le es esencial, dejando por fuera asuntos que están relacionados, pero que no contienen una parte fundamental sin la cual el concepto de lo bello no pueda analizarse o entenderse. Luego, dirige su mirada hacia el sujeto estético, quien está en el lugar de la experimentación de la obra de arte. Es decir, sin el sujeto estético no puede haber objeto estético, pues es éste quien lo reconoce y lo valida. Es por sus sentidos por donde pasa la experiencia, y es a través de todas sus facultades que se configura en él el objeto estético como una obra de arte capaz de contener en ella una serie de elementos que susciten la reflexión, la admiración, la emoción en el sujeto. Volvemos también sobre la relación entre las facultades del sujeto, sobre lo que Zuleta sigue disertando teniendo como base los postulados kantianos. Sabemos entonces que las facultades se complementan o se estorban, dependiendo de la manera como el sujeto las ponga en interacción unas con otras. A veces ocurre que unas facultades imposibilitan las otras. Puede ser que la razón anule a la imaginación o a la emoción, como nos ejemplifica Zuleta con la afirmación de Nietzsche de que no le gustaba escuchar música porque no soportaba emocionarse sin saber por qué. Es importante, en este comentario, rescatar lo que señala Zuleta sobre el hecho de que, así como la razón puede estorbar a la imaginación, también puede suceder lo contrario, de lo cual podemos decir que la razón es necesaria en ese juego de facultades que nos ayudan a comprender el mundo y a comprendernos a nosotros mismos, tan necesaria como la imaginación, como el entendimiento, como la emoción. Así, casi que volvemos al inicio de Arte y Filosofía, recordando la necesidad del método científico en donde es necesario ser rigurosos para, por ejemplo, no caer en la opinadera tan común por nuestros tiempos, en los que todos apelan al derecho de la libre expresión, pero no hacen uso de tal derecho con la responsabilidad que éste conlleva. Y aquí cabe mencionar el ejemplo que pone Zuleta sobre los límites que tienen las cosas, los conceptos específicamente, cuando nos habla de que si tenemos el concepto perro, pero le quitamos las cualidades que le son esenciales, lo que hacemos es mutilar a ese perro. Luego no tendremos un perro, tendremos otra cosa. Es decir, no se puede caer en el exceso de imaginación. Hay que saber mover la imaginación dentro de los límites que la razón y el entendimiento ponen, límites que no salen de la nada, sino de la consolidación de los conceptos, de las ideas, del conocimiento. Siguiendo con lo de las facultades, Kant dice que el efecto estético es el efecto de la colaboración. Por lo tanto, podemos pensar en que en parte del sujeto estético debe haber una disposición para recibir el objeto, una disposición de las facultades que puedan cooperar entre ellas. Esto debería, por ejemplo, hacer parte de los procesos educativos en toda experiencia con el conocimiento, no solo con el arte. Todos deberíamos tener una educación en la que no solo se nos enseñe a dibujar o las notas musicales, sino que pudiera haber un proceso de entendimiento de los objetos artísticos mediado por una enseñanza que parte de los conceptos y que vaya hacia la experimentación, teniendo una preparación previa que nos permita acercarnos a la obra de arte con elementos para su disfrute, elementos tales como el saber que las facultades nuestras entran todas en esa experimentación, y tal vez así podría valorarse más el arte y las personas tendríamos mayor conciencia de su importancia en la construcción de sociedad. Con esto también quiero mencionar el concepto de libertad, puesto que podemos pensar que la libertad se alcanza, ¿sí? No viene a nosotros por sí sola, sino que somos libres en la medida en la que nos preparamos para hacerlo. Es decir, aprendemos, tenemos curiosidad,
nos dejamos asombrar, somos rigurosos en los estudios que hacemos, estamos abiertos al conocimiento y a dialogar con ese conocimiento. En fin, el sujeto estético debe ser un sujeto libre para que pueda darse una relación efectiva y genuina entre él y el objeto estético. Y con esto pienso en los prejuicios. Dejar todo prejuicio a un lado, tarea que no es sencilla, pero que hace parte del proceso de consecución de la libertad y del proceso de acercamiento al objeto estético como sujeto libre. Ahora nos dice Zuleta que Kant, después de hablar de sujeto, vuelve a objeto, un objeto que dice sobre sí mismo, pero también puede decir o no sobre su creador. En el objeto nos detendremos a mirar lo bello y lo sublime, dos conceptos que son distintos, pero que ambos son producidos por el objeto estético. Tenemos de una parte lo bello, un concepto que no nos habla de lo que es bonito, sino de aquel objeto que está muy bien logrado, porque, por ejemplo, es bella una pintura del atardecer creada por Monet, pero también es bello el cuadro que lleva por nombre los fusilamientos del 3 de mayo que pintó Goya. Es bonito un atardecer, pero no es bonita la escena de un fusilamiento. Además de bien logrados a partir de la técnica utilizada por cada uno de estos pintores, hay en la obra expresividad. Hay elementos que ponen nuestras facultades a trabajar, ojalá en conjunto, para permitir una reflexión sobre lo que cada una de estas obras muestra, sobre lo que genera una emoción, unas ideas. Y también podemos decir, para seguir tratando de explicar lo bello, un atardecer es bello, pero un atardecer mal pintado no tendrá nada de bello, ni siquiera de bonito. En la obra de arte, o hablando de la obra de arte, será un desastre, será un atardecer feo, mientras que los rostros desfigurados de Goya son feos, pero puestos en la obra con una intención y una composición y una expresividad tal, son una perfecta muestra de lo bello. Por otra parte, lo sublime es un concepto nacido en el romanticismo para describir todas aquellas escenas en las que, generalmente la naturaleza, tiene tal ímpetu que parece ponerse por encima del hombre y revelar nuestra pequeñez. Una tempestad en el océano es un ejemplo bastante recurrente. Sobre lo bello y lo sublime nos dirá aún más Zuleta. Por el momento, cerremos este comentario rescatando la idea de que, aunque, como lo dije antes, es necesario quitarse los prejuicios para ser libre y entender mejor un objeto estético, un concepto y en general todo lo que nos compone como humanidad, es difícil encontrar a alguien, incluidos ahí los grandes pensadores, que estén despojados completamente de prejuicios. En el caso de los pensadores, es necesario estudiarlos para saber sobre sus asombrosos aportes, pero también para criticarlos con fundamento allí donde tal vez se equivocaron. Sus errores nos sirven como base, al igual que sus aciertos, para seguir avanzando en los procesos de entendimiento del ser y del mundo, así como en una construcción social más solidaria. Muchas gracias, hasta pronto.